Continuamos en Protagonistas, hoy lunes festivo, y como lo habíamos señalado, en nuestros titulares nos acompaña esta noche el honorable senador Mauricio Aguilar, del partido Opción Ciudadana, integrante de la Comisión Sexta. Y con las buenas noches, senador, lo hemos invitado porque la semana pasada logró usted en tiempo récord, en debate de comisión, sacar adelante el proyecto de ley 234/2018, que nos devuelve el estatus a quienes venimos ejerciendo esta profesión de periodista, que hoy se nos califica como de oficio, como cualquiera otra, pero sin duda un esfuerzo enorme que debemos reconocerle. ¿Qué hizo usted? ¿Qué lo motivó para llegar finalmente a este proyecto de ley, a esta iniciativa, y que realmente usted venciera ese escepticismo y lograra que ya en primer debate fuera aprobado por el Senado de la República? Muchas gracias, doctor Carlos Julio. Un cordial saludo a todos los televidentes. Mi gratitud muy respetuosa siempre por su invitación y estar partícipe en este importante programa. Yo creo que este proyecto de ley recoge un sinnúmero de peticiones, del clamor de muchos comunicadores sociales, periodistas de todo el país, de la academia, de las agremiaciones, donde hoy desafortunadamente, como lo han reiterado muchos periodistas que han cursado sus estudios satisfactoriamente, y dicen es que ahora el que compra una grabadora dice ser periodista. Sí, señor. Y empezamos a recoger todas esas inquietudes, los antecedentes de por qué la Corte Constitucional había declarado inexequible la Ley 51 de 1975, de por qué otros intentos de proyecto de ley, otras leyes una ley que se había objetado, por qué había traído algunas irregularidades o cuáles eran los problemas de fondo. Empezamos a recoger y a estructurar un proyecto de ley que muy corto, pero en términos generales, es decir, el que estudió comunicación social, periodismo y organizacional, se le pueda otorgar su tarjeta profesional. Devolvámosle la tarjeta profesional a nuestros periodistas del país, porque después del 1998, o sea, ya 20 años, ellos no tienen la tarjeta profesional. Y los periodistas y los comunicadores sociales se han comparado. ¿Por qué si el que estudia medicina, estudia derecho, estudia una ingeniería, una arquitectura, obtiene su tarjeta profesional? ¿Por qué entonces nuestros comunicadores sociales y periodistas no pueden tener esa tarjeta profesional? Esa es la gran pregunta. En reuniones que sostuvimos en su momento las agremiaciones periodísticas, coincidimos en que el difunto magistrado fue una celebridad, Carlos Gaviria, se equivocó en ese concepto que emitió para que se derogara la Ley 51 del 75. Pero más allá, también las agremiaciones no se percataron en su momento, tardíamente se dieron cuenta del erróneo concepto, pero ya era tarde. Y siempre el temor fue de no invocar la tarjeta profesional porque había pues esa consideración. Pero qué bueno, es decir, el hecho de que se mire esa posibilidad, obviamente, y por el lado como debe ser, porque yo recuerdo, porque fui uno de los beneficiados en su momento, en el año 75, cuando comenzaba el periodismo, cuando apareció la Ley 51, pero lamentablemente poco a poco también se fue descomponiendo, porque con declaraciones falsas juramentadas, muchos accedieron a la tarjeta profesional y los verdaderos periodistas en su momento se quedaron sin ella. ¿Cómo va a ser realmente? ¿Cómo hacer ese acceso, senador, dentro de la iniciativa que usted ha establecido en este proyecto de ley 234? ¿Cómo va a ser el mecanismo de la tarjeta? Precisamente lo ratificamos. El que estudió, culminó sus 10 semestres, obtiene su título. Dentro de la ley, el proyecto de ley está establecido que se creará un Consejo Superior de Comunicaciones, quien será que avalará o certificará que esta persona profesional culminó satisfactoriamente sus requisitos, sus estudios y obtuvo el título. Pues será el mismo Consejo de Comunicaciones que entregará o expedirá la tarjeta profesional. E incluso esta ley es retroactiva para quienes estudiaron y obtuvieron en el pasado su tarjeta profesional, pues es convalidarle este documento. Ese Consejo Superior estará conformado por el Ministerio de las Comunicaciones precisamente para darle ese estatus, esa altura, y que velará para que ese estricto cumplimiento y la expedición del documento de la tarjeta profesional sea una realidad, pero precisamente es convalidar. El que estudió, se certifica que lo haya hecho y obtuvo su título, se le entregará su tarjeta profesional. Su título universitario. Título universitario. El empírico. El empírico, mire. ¿Cuál es el futuro?
Mire, nosotros siempre hemos dicho, porque recogimos todos los antecedentes, yo siempre he sido muy respetuoso de quienes lo han ejercido de manera empírica durante muchos años y lo han hecho de manera responsable. Son decanos del periodismo, muchos son decanos del periodismo. Con una connotación nacional, regional y todo, quienes lo han hecho con esa vocación. Pero nosotros le hemos dicho, no hay que poner en riesgo no solo el sustento de nuestras familias, sino que también esta profesión. Yo le he dicho, si hoy todas, es casi una de las pocas carreras de las profesiones en el país que no tiene tarjeta profesional, pues tenemos que darles cada día esa profesionalización. Entonces no vamos a limitar la libertad de expresión, que era uno de los precedentes de la inexequibilidad de la Ley 51 de 1975 por la Corte. No vamos a limitar el acceso laboral a estas personas que lo han ejercido de manera empírica, pero al contrario, las mismas facultades de comunicación social de las distintas universidades, porque hemos tenido reuniones con las universidades, sí, tanto públicas y privadas, venga, busquémosles unos beneficios académicos, administrativos, homologuemos tiempo, experiencia, y démosles de pronto un menor tiempo para estudiar, pero comencemos una ruta, un trazado de que empecemos que esta carrera todo el mundo se vaya profesionalizando. Claro, hay muchas personas por su edad, su experiencia, de pronto no lo van a querer hacer, tampoco va a ser obligatorio, pero sí vamos a decirle, esta ley lo que trae, este proyecto de ley lo que trae, el que estudió se le otorga su tarjeta profesional porque es el reconocimiento y dignificar esta profesión, porque es lo que realmente hoy reclaman y piden a gritos nuestros comunicadores sociales y periodistas del país. Hay algo fundamental igualmente en el espíritu de la iniciativa, que los gobiernos territoriales puedan, como usted lo señalaba ahora, becar convenios con universidades. De hecho, la UNAD ha sido una de las que más se ha prestado para este tipo de convenios, para que virtualmente quienes son empíricos y llevan más de 10 años en el ejercicio de la profesión, pues puedan acceder a ese título universitario. Y entonces la ley precisamente le da herramientas, instrumentos, para que el gobierno nacional pueda facultar a los entes territoriales y de esta manera se beneficien con ese tipo de incentivos. Claro, trae un sinnúmero de beneficios. Incluso nosotros hemos recogido muchas inquietudes que los egresados puedan también exigirles incluso a los mismos entes territoriales. Decían, ¿por qué a veces los alcaldes no divulgan su trabajo, lo que hacen, sus obras? Porque a veces no tienen un periodista, un comunicador social al lado. Hay cosas así que uno recoge de todas las inquietudes, pero mire cómo ha tenido tanta expectativa, pero lo más importante, lo que dicen nuestros periodistas, devuélvanos nuestra tarjeta profesional, recuperemos la dignidad de esta profesión, porque lo digo con el mayor respeto, y como le decía, una periodista de un medio nacional me decía, la otra me preguntaron que si yo era una periodista de grabadora de San Andresito, y lo digo con el mayor respeto, palabras textuales, o si era una persona estudiada. Dijo, entonces, ¿por qué me hace esa pregunta? Dijo, porque hoy desafortunadamente, se lo decían, dijo, porque hoy desafortunadamente, algunos pocos quieren decir que son periodistas y no lo son, ni en lo ético, ni en la responsabilidad, ni en su preparación y formación. Además, como usted señala, la Facultad de San Andresito fue la que más tituló, entre comillas, periodistas en Colombia. Profesión de alto riesgo, un estatus que también se había perdido, no voy a decir el gobierno para no meterle política, y esto realmente impidió que muchos colegas inclusive quedaran en transición, en el limbo, para poderse pensionar, porque esto de profesión de alto riesgo le facilitaba al periodista acceder a una pensión de manera temprana. Vuelve y se establece de acuerdo con el artículo 8 que está aquí en este proyecto de ley. Claro, nosotros tenemos que darle ese reconocimiento como una profesión de alto riesgo. Yo lo mencionaba, claro, desafortunadamente, miren lo que pasó en nuestro territorio con los hermanos ecuatorianos, 3 periodistas que murieron en manos de estos cabecillas o estos integrantes de grupos al margen de la ley. Entonces nosotros no podemos exponer a nuestros periodistas, a nuestros comunicadores cuando están, porque nosotros no podemos decir, yo siempre he dicho, firmamos la paz, pero todavía estamos en una paz a medias, porque todavía hay zonas vulnerables, zonas vetadas para
para que se ejerza no solo la tranquilidad, sino realmente la verdadera democracia dentro de un país de derecho, dentro de una nación de derecho. Entonces, esta profesión tiene que estar catalogada como una profesión de alto riesgo. Nada más vayamos aquí al norte de Santander, al Catatumbo, un ejemplo. Entonces, yo creo que ese reconocimiento, y eso ha gustado y ha validado también las expectativas. Por eso también eso declarada una profesión de alto riesgo en ese tema. Bueno, senador, hay una gran preocupación. Esta semana que termina, hablamos con algunos colegas, con presidentes de agremiaciones. Dicen, bueno, importante, interesante la iniciativa, primer debate. Usted ha garantizado que va el segundo debate ahora, en los próximos días, antes de terminar esta legislatura. Pero usted no va más al Congreso. Tampoco va la doctora María Eugenia Triana, que fue su compañera de fórmula en proyectos muy exitosos, el más reciente, el de las fotomultas. Van a quedar dolientes allá en el Congreso de la República cuando venga, por ejemplo, la discusión en Cámara. Habrán, como dice, yo lo decía qué día también porque me lo preguntaban, un canal, un medio del departamento de Antioquia, decían, senador, es que usted se va. ¿Para qué presentó ese proyecto a última hora? Ni siquiera va a cursar el primer debate. Le dije, yo voy hasta el 20 de julio, si Dios lo permite, en el Congreso de la República y tenemos tiempo. Y me dediqué a la tarea de manera responsable, sacamos el primer debate. Ya radicamos la ponencia para el segundo debate. Tenemos el tiempo para que sea aprobado en la plenaria. Con el favor de Dios, será aprobado en la plenaria del Senado. Pero vendrán congresistas de Cámara, representantes que se van a querer pelear la ponencia, y sobre todo porque ha generado muchas expectativas, pero desde luego yo también lo digo con la mayor humildad. Ahí viene mi hermano que hacemos el relevo y desde luego le hemos pedido también para que se apersone de que ese trámite que va a quedar, si Dios permite, en Cámara, pues realmente sea satisfactorio. Hay buenas relaciones de compañeros que permanecen, van a continuar en la Comisión Sexta de Cámara, en la plenaria. Pues yo creo que ha tenido toda la ambientación para que realmente este proyecto no vaya a correr con la misma suerte de los otros proyectos de ley fallidos que usted más que nadie sabe, doctor Carlos Julio, de los intentos que han tenido, y que el Congreso, mire, yo lo decía, el Congreso de la República está en deuda con los comunicadores sociales. Nosotros fuimos capaces, yo fui autor y ponente también de los administradores ambientales, eran más de 10.535 administradores ambientales, no tenían el reconocimiento profesional, no tenían, si eran técnico o tecnólogo, y hoy les otorgamos su tarjeta profesional. Estamos unificando legislación de los administradores de empresas agropecuarias, hoteleras, de negocios, unificando legislación para que el trámite de su tarjeta profesional sea lo más rápido de eso. Entonces, ¿por qué a nuestros comunicadores sociales? Entonces, yo creo que hemos trabajado, el Congreso ha estado en deuda, pero ese es un compromiso, y yo creo que de aquí al 20 de julio yo creo que estarán para 2 debates que para el próximo Congreso de la República asuma con responsabilidad como lo hemos asumido con esta iniciativa. Sí, ha sido muy cuidadoso el texto, lo revisamos, lo miramos y pues de acuerdo con las mismas sentencias de la Corte Constitucional. Finalmente, honorable senador, mañana en Comisión Sexta también puede haber una buena noticia para la televisión pública regional, que realmente vive de los recursos que se giran pues gracias a lo que pagan los canales privados, al Fondo de la Televisión, para proyectos especiales. Porque entre bambalinas hay gran preocupación, porque se teje de que pueden desmontarse, y si se desmontan es el acabose de la televisión pública regional, es decir, los 8 canales regionales en riesgo de poder ver frustrado ese crecimiento que han podido tener en sus respectivos entes. Sí, doctor Carlos Julio, mire, hay 2 cosas muy importantes. A mí siempre me ha dolido el tema de la radio comunitaria y la televisión comunitaria, pero también en especial hemos sido defensores de nuestra televisión pública y nuestros canales regionales. Y precisamente la semana pasada tuvimos una socialización de este proyecto de regulador convergente con un llamado de urgencia, un llamado como a las carreras de que el gobierno actual pretende que se saque adelante una iniciativa donde realmente pone en riesgo no solo la televisión pública, sino pone en riesgo el Fondo Nacional para la Televisión, los recursos que financian nuestros canales regionales, los proyectos de contenidos, donde realmente entonces se va a perder la identidad regional, donde se va a perder la cultura, donde a través de estos canales regionales de nuestra televisión pública se visibiliza todo lo que el actuar y el diario vivir de nuestros ciudadanos. Entonces mañana radicamos
radicaremos esa proposición de archivo, así como se lo pedí que diga al señor ministro, retire ese proyecto porque realmente es un proyecto que quiere acabar con la televisión pública y que pone en riesgo eso. Entonces hay un ambiente, como dice, desfavorable para que este proyecto surta con suerte este trámite, porque realmente todos estos vicios y toda esta situación que pone en riesgo, pone en peligro nuestra televisión pública y nuestros canales regionales, entonces no vamos a permitir de que se tenga con una llamada a las carreras. Mire, la OCDE, el gobierno entró a empujones a la OCDE. En el 2014 había unos requerimientos de la OCDE porque no había una legislación realmente adecuada a lo que es el tema de la televisión pública, a lo que hoy no había una normatividad independiente, administrativa de la televisión pública, de que no había una normatividad independiente en el manejo de los recursos, y se lo dije al ministro. Ustedes entraron a la OCDE de empujones y ustedes revisaron por lo menos esos requerimientos, esos puntos débiles que tiene nuestra legislación colombiana. No, entonces ahora pretenden centralizar todo, ir en contra de lo que la OCDE les había exigido o pedido. Entonces no, nosotros tenemos que trabajar precisamente para defender nuestra televisión pública, así como hace unos años defendimos al Ministerio de Comunicaciones que los cableoperadores incluyan dentro de sus programas, dentro de su parrilla de programación, los canales regionales. Pues hemos logrado un avance importante, así como lo hicimos con DirecTV. Creemos que ya dentro de poco va a estar las 24 horas. Es estricto cumplimiento, hacer velar por cumplir la normatividad, pero sobre todo defender la televisión regional, de defender nuestros canales, la televisión pública, y yo creo que en esto hemos sido actores importantes, y lo digo con la mayor humildad. Aquí me dicen por el interno, hombre, última pregunta, no, porque hay un tema muy importante, hay una que es muy fundamental. El 20 de julio termina su exitosa legislatura, 2 periodos en el Senado de la República. El futuro, podemos hablarlo ya, eso no hay participación en política. Doctor, va a proponer su nombre a consideración de los santanderianos, como se han dicho aquí en las secciones del Enjambre, para la gobernación. Doctor Carlos Julio, yo siempre he dicho que cada día trae su afán, pero siempre le pedimos a mi Dios que nos brinde salud, que nos guíe el camino para seguir consolidando algo que yo siempre he dicho, nuestra obra social. Nosotros después del 20 de julio seré un desempleado más de este país, pero yo no descarto seguir trabajando por el bien de este departamento, por el bien de este país. Yo solo digo que lo que mi Dios permita en nosotros seguir trabajando, lo haremos con la mayor responsabilidad. Por ahora culmino mi trabajo con la mayor responsabilidad, con la mayor satisfacción, que ojalá sea también en beneficio de nuestros santanderianos y colombianos. De ahí en adelante, toca esperar que pase el 17 de junio, pero de ahí en adelante será también otro panorama político para mirar si tenemos alguna posibilidad, alguna posición. Por ahora, pues no la descartamos, no le podemos decir que no es mentira, pero por ahora esperemos lo que mi Dios y los santanderianos puedan decidir. Son escenarios distintos. La elección de presidente, que habrá segunda vuelta, como ya todos ustedes lo saben, el 17 de junio, y por supuesto las elecciones de los entes territoriales en octubre del próximo año. Muchas gracias. A usted, doctor Carlos Julio, a todos los televidentes, mil gracias por la invitación y bendiciones en sus hogares. El senador Mauricio Aguilar, integrante de la Comisión Sexta, nuestro protagonista esta noche, a propósito del proyecto de ley 234-2018 que le devuelve el estatus a los periodistas en Colombia. Un reclamo que venimos haciendo desde hace muchos años en procura de dignificar nuestra honrada profesión. Y como todos los festivos, los dejamos para el cierre con las notas picantes del avispero, y nosotros los invitamos para que mañana martes nos acompañen en punto de las 7:30 de la noche. Feliz descanso.